Damos inicio. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Y viste que siempre está bueno como retomar un poquito de lo que veníamos hablando. Ajá. O sea, estamos leyendo la lectura en un año, la invitación que siempre hacemos, y que estamos llegando al libro de Josué. Hoy me equivoqué, lo confieso al aire, hoy me equivoqué, puse Jueces. Bueno, pero es Josué. Josué hasta el capítulo 6, hasta ahí tenemos que leer hoy. Sí, de los capítulos. Y entre el miércoles anterior y estuvimos leyendo Deuteronomio. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio o en qué nos detuvimos la otra vez? Viste que Deuteronomio significa la segunda ley, pero no es que es como si hubiera una primera y ahora hay una diferente, sino que es la repetición de la misma ley que se dio allá en el monte Sinaí. Y tal vez ley, para lo que es nuestro vocabulario, por ahí no sea lo más feliz esa expresión, porque en realidad es un libro de instrucción. Viste que para los judíos es la Torá, ¿sí? Como libro de instrucción. Entonces, cuando viste que dice como que es el manual de la vida, la Biblia, sí. Por ahí esa es la más feliz traducción. Porque tal vez entendemos como ley como así como el reglamento, ¿sí? Pero no es ese el espíritu, digamos, de la palabra. Y lo que estuvimos leyendo ahora es el tema de las maldiciones y las bendiciones. Sí. ¿Qué bueno, temita? sobre ese tema que vamos juntos, si tienen sus Biblias, abramos nuestras Biblias, Deuteronomio 28. Y 29. 28 solamente. Pasa que en Levítico también están estas bendiciones y maldiciones. Son 2 capítulos, 26 y 27, ¿no? Sí. Sí, viste que está bueno eso, me acuerdo ahora, porque Moisés le dice, en realidad Dios lo dice, que ellos tienen que llevar estas leyes de bendición y de maldición y las tienen que llevar adelante porque en el monte Gerizim y en el monte Ebal, una vez que hayan cruzado el Jordán, allí las tienen que empezar a declarar. Esa parte está buena. Sí. ¿Sí? Si te gusta relacionar allá con el monte Gerizim, viste de lo que hablaba la mujer samaritana, cuando hablaba con Jesús, ¿dónde era que había que adorar? Bueno, está relacionado con el monte Gerizim. Sí. Bueno, porque en el monte Gerizim se dan las bendiciones y en el monte Ebal se dan las maldiciones. Así, bueno. a grito. Sí. Bueno. Y eso lo vamos a leer que Josué lo lleva adelante. ¿Sí? Lo vamos a leer en capítulos próximos. Sí. Pero ahora nos detenemos cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Sí, y me gusta esto de que las bendiciones y maldiciones son como el plan de misericordia de Dios. O sea, verlo así como que el pueblo de Israel, Dios hace un pacto. O sea, vamos a la historia de Israel. Dios hace un pacto con Israel en el monte, Éxodo 19, hermoso. Dios se presenta ante su pueblo, le ofrece, hace un pacto de ambas partes. Si recapitulamos un poco para atrás, me gusta que Génesis 15, vemos el pacto que Dios hace incluyéndolo a Abraham, pero es un pacto de Dios consigo mismo. En cambio, en este pacto, Dios hace un pacto con Israel, incluyéndolo como que Israel tenga una parte. Y, vemos que Israel rompe el pacto, o sea, ahí nomás. A mí me llama la atención esto que, claro, Dios se presenta, hace el pacto, les entrega las leyes y al ratito Israel ya está siéndole infiel, levantando una estatua, o sea, un becerro, y adora al becerro. Ahí nomás, o sea, es como que yo me caso hoy y mañana le estoy siendo infiel a mi esposo. Es un montón. Pero Dios es fiel a sí mismo y Él es fiel a sus promesas, entonces Él sigue. Y acá trae estas bendiciones y maldiciones por obedecer o desobedecer ese pacto, como por cumplir o no cumplir el pacto. ¿De qué pacto hablamos? De Éxodo 19. Y entendemos que es con Israel. Hace poco hubo una pregunta en el grupo, Pa. Sí, en el grupo de WhatsApp. Y preguntaba, nosotros siempre animamos a que se hagan preguntas. No pensamos que iba a ser tan profunda la pregunta. Viste que hay así como la pregunta. Y se refería a, si yo desobedezco a Dios, entonces me van a perseguir las maldiciones.
Y eso por ahí, está buena la pregunta, porque muchas veces nosotros como creyentes solemos andar pensando erróneamente. En vez de pensar que el bien y la misericordia me van a seguir, ando pensando como que algo malo me va a pasar. Sí. Entonces es como que estoy esperando lo malo, como que alguna maldición. Y es como que, o sea, esto que estoy diciendo no es bíblico, pero es algo que uno tiende a hacer. Uno como creyente, cualquiera de nosotros. Ando buscando tal vez qué hizo mis antepasados y de los cuales hoy yo estoy sufriendo las consecuencias, como que hay una maldición que me sigue. Bueno, por eso retomamos acá el capítulo 28, que es un capítulo bastante conocido para los que leen la Biblia. Estamos hablando de un pacto que se hizo en el monte Sinaí, ¿sí? Que lo leemos en, como decías vos, nena, capítulo 19 y 20 de Éxodo. Bueno, como Israel habría de cumplir o no habría de cumplir, entonces se hace beneficiario o sufre las consecuencias de no guardar los mandamientos de Dios. Y ahí vos tenés, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 28 respecto de algunas de las, no sé si bendiciones o maldiciones? ¿Qué querías leer primero? Bueno, con respecto a las bendiciones, creo que, por ejemplo, dentro de las bendiciones aparece el famoso tú serás cabeza y no serás cola. Y son bendiciones que nosotros como iglesia, o sea, siguiendo con esto, ¿no? Nosotros como iglesia la tomamos, o sea, siempre qué sé yo, que le quiero dar una palabra de aliento a alguien, es como, no, pero vos recordá esto, estás puesto como cabeza y no como cola. Y creo que, también por los tiempos en los que estamos, hoy vamos a hablar mucho de esto, porque creo que Dios está trayendo a la mesa la conversación sobre Israel a la iglesia. Y como iglesia, me gusta porque Pablo en Romanos 9, 10 y 11 habla sobre cómo la iglesia, como iglesia hemos caído en arrogancia por creernos que nosotros tomamos el lugar de Israel ahora. Que todas las promesas que fueron para Israel, bueno, Israel no las quiso, voy y las tomo yo. Ay de mí si yo hago eso. Ay de mí. Porque ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo Israel? Justamente dice Pablo, de ninguna manera. Porque si esto de que Dios permite que su corazón sea endurecido en parte para beneficio de nosotros los gentiles, de nosotros la iglesia, y este es el beneficio, cuánto más cuando se cumplan las promesas que Dios tiene para Israel. Y también esto de saber que estas promesas de bendición que están sobre Israel y más adelante, o sea, esto es recién lo que está en la ley, después vemos en los profetas más adelante, cómo Dios sigue dando promesas de bendición, promesas de herencia. O sea, creo que es más eso, que es lo que le corresponde a Israel. Y como iglesia hemos tomado el lugar de Israel y ay de mí de eso. O sea, no puedo creerme superior a las ramas originales siendo una rama injertada. Está muy bueno esto de Romanos 11, creo que es el misterio de Israel, así lo llama Pablo, y Dios está en el asunto de revelar a la iglesia en las naciones que la identidad de Jesús es que Él es judío y todo lo que conlleva eso, que nosotros estamos esperando el regreso de aquel que es un rey prometido a los judíos y nosotros entramos por pura gracia, pero esto de, no, bueno, Israel ya está, ya no cumplió, ay de mí si yo a caer en eso. Entonces bueno, también entender. Nena, viste que entonces, por ahí lo que... estoy pensando en la pregunta esta que... Si las maldiciones nos han de seguir. Cuando decimos las maldiciones, por ahí nos referimos a lo que está escrito en Deuteronomio 28. El pacto, ¿sí?, del cual están las bendiciones o las maldiciones, es el pacto que se hizo en el Sinaí y es el pacto que Dios estableció con Israel. Bueno, ahora, y uno dice, ¿y qué de ti? O sea, ¿qué de mí? ¿Viste? Así como dicen los devocionales. Bueno, porque a no ser que tengamos... descendencia de judíos, ahí cada uno verá por nuestra parte, ascendencia, bien, ahí cada uno verá por nuestra parte, creo que no. Así que, ¿dónde entramos nosotros en juego? Bueno, y es en Cristo Jesús.
Por eso es tan importante cuando viene Jesús y antes de morir, Él toma la copa, ¿sí? Antes de dar su vida en la cruz, Él toma la copa y dice que viene a establecer un nuevo y mejor pacto. Y en ese pacto es donde nosotros estamos incluidos, ¿sí? Porque Dios siempre lo pensó, solamente que en el tiempo oportuno lo llevó adelante. Por eso es que recalcamos que la situación acá, Dios está hablando con Israel. Sí. ¿Sí? No está hablando, todavía como que no participamos nosotros en esta historia. Sí, igualmente, qué sé yo, la Biblia es inspirada, o sea, el espíritu de la profecía da testimonio de Jesucristo. Entonces, todo lo que Dios ha escrito, nosotros podemos tomarlo en una aplicación personal, más atemporal, como por el momento de mi vida en el que estoy pasando, Dios me va a hablar por medio de la palabra. Amén. Y es verdad, por más de que esté sobre Israel, y si mi corazón, si yo le digo en mi corazón, reconoce que esto es sobre Israel, y por gracia Dios me está haciendo parte también. Y si hay una palabra que justo coincide con mi vida, es profético. No le vamos a sacar lo profético a la palabra porque es profético. Entonces también tomarlo como decir, bueno, entonces que no leo nada del Antiguo Testamento porque nada es para mí. No, o sea, también no ser pendulares, diría mi papá. Claro, sí, No sí, no seas ser pendular, no extremista. seas extremista. Entonces, bueno, nada. Bueno, Hablan- viste que entonces, ahí, yendo a Deuteronomio 28, que una consecuencia de esto de no obedecer, ¿sí?, los mandamientos, es que el pueblo iba a ser perseguido, iba a ser deportado. Por ahí expresa cosas terribles como a causa del hambre lo que iban a llegar a hacer las madres. Bueno, eso lo pueden leer en Deuteronomio 28. Y cuando uno sigue leyendo la Biblia y a lo largo de la historia, ve tristemente que eso se cumplió. ¿Sí? Cuando leemos las invasiones, ya llegaremos ahí al libro de Reyes, en el tiempo de Jeremías, cuando empiezan las invasiones, la primera, que llegan los asirios, luego, ¿sí?, la que está por ahí un poco más descripta, que es cuando es el sitio sobre Jerusalén. Bueno, todas esas situaciones uno ve que se está cumpliendo las consecuencias de no haber obedecido. Por eso son las maldiciones, se llevaron adelante. Y saliendo de lo que está escrito en la Biblia, a lo largo de la historia, bueno, vendrá cuántas veces se persiguió a los judíos, como uno dice, esto antisemita, cuántas veces, sin ir más lejos, o sea, lo que hoy uno puede leer en las noticias, pero la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron expulsados de España, o en la misma Biblia, cuando se muestra que fueron expulsados de Roma. Bueno, todas esas situaciones son las que estamos leyendo de Deuteronomio 28. Sí, y son las consecuencias por la desobediencia. O sea, es como, viene una maldición como consecuencia de la desobediencia. Y, por ejemplo, esto de la dispersión que hubo sobre Israel. Israel llegó a ser nación recién en 1948. O sea, ¿entienden que esa promesa fue dada en dónde? En Isaías, en Jeremías. En Isaías, que en un día volverían a ser nación. Ajá. O sea, es una promesa dada hace muchísimo. O sea, desde antes que Jesús nazca. Es un montón. Sí, unos 700 años antes de Cristo. Es un montón. Entonces, ver que Dios sí cumple sus promesas. Y así como cumplió las buenas, también cumple las consecuencias por la desobediencia. Y me gusta que una manera de ver, que esto es hermoso, o sea, Israel, cómo Dios trata con el pueblo de Israel nos permite ver el carácter de Dios, su fidelidad, el compromiso, que Él cumple su palabra, la coherencia que hay entre su decir y su hacer. Y, por ejemplo, acá en Deuteronomio 28, a partir del versículo 64, que habla de esto de, que parte como una profecía, de la dispersión que habrá de Israel en todas las naciones. Y esto que hablábamos, los profetas, más adelante, siempre que le hablan a Israel, hacen memoria a estas palabras. Es como, porque se te dijo Israel, es como que yo un día vengo y le doy a mi papá un montón de palabras que son proféticas. Bueno, y después más adelante viene mi hermano y le dice, pa, pero, o sea, vos sos esto. Y ahí está, recordando las palabras que yo le di. Es lo mismo que Dios hizo. Dios le dio a Israel un pacto
Y vienen los profetas enviados del Señor, amigos de Dios, y les recuerdan estas palabras, pero siempre Dios va agregando cosas. Por ejemplo, esto de Jeremías 31, como las naciones le dirán a Israel desde lo último de la tierra que el pastor reunirá las ovejas y él mismo las irá a buscar y las traerá de regreso. Que Dios siempre tiene un plan de misericordia. O sea, la desobediencia de Israel no es más fuerte que el amor de Dios. Y eso es hermoso, es un plan de misericordia. Que aunque Israel ni siquiera reconoció a su propio Mesías, Dios sigue teniendo misericordia. Dios no se ha olvidado de Israel. Y Sí, nena, vos sabés que me acuerdo, estamos fuera del guión en este caso. Viste que esto de ir a buscar, porque me acuerdo de eso de ir a buscar a la perniquebrada, ¿sí? O sea, ir a buscar a la número 100. Bueno, en la historia de Jesús, cuando él viaja para liberar al Gadareno, ¿sí? Cuando uno lee la historia, ¿sí? Para ser sincero, no me acuerdo bien en qué pasaje está ahora, ¿sí? Por eso dije, estamos fuera del guión. Pero ¿viste el viajecito que se hace? Bien, para ir a Gadara. Y cuando uno lo ve geográficamente, está relacionado con lo que estamos leyendo ahora, porque está en la tierra que está al este, o sea, al oriente del río Jordán, que era la tierra donde quedaron los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, que es la tierra que le dio Moisés, no la que le dio Dios. Vos sabés que leía ahora en estos días y me resalta eso, porque dice, antes de cruzar el Jordán, o sea, del lado oriente, es la tierra que Moisés le dio a estas tribus, pero del otro lado es la tierra prometida, es la que Jehová les dio. Bueno, y cuando vamos a seguir con la lectura durante el año, vamos a notar que fueron las primeras tribus que sufrieron las consecuencias del lugar donde vivían, porque no tenían protección geográfica. O sea, cuando llegaron los sirios, los primeros a invadir, y no tenía quien los protegiera. Bueno, volviendo a la historia de Jesús, él hizo el camino hacia esa tierra, la que está al este del oriente. Y es muy linda la historia, porque fue y liberó a uno. Y uno dice, bueno, o sea, qué sé yo, voy a ir a predicar y ¿cuántos se van a convertir? ¿Sí? ¿O a cuántos voy a ir a buscar? No, Jesús fue por uno. Y los otros, ¿sí? Le pidieron encarecidamente a Jesús que se fuera del lugar. ¿Sí? Así que cuando leemos la historia, justamente fue por uno. Es muy llamativo. Lindo, Uy, sí. ahí se me emociona la nena. No, sí. Pasa que estas cosas así, ¿viste? Cuando ves el Dios que escribió la palabra y la intencionalidad que hay en cada cosita, ay, es que eso es hermoso. A mí me encanta porque, qué sé yo, nosotros nos ponemos a charlar y qué sé yo, sobre algo así que vemos en la Biblia, y después mi papá te tira así un dato de color, y que vos decís, ay Dios, qué hermoso que sos, qué preciso en hacer las cosas. Cada paso que Jesús dio fue para redimir toda la historia. O sea, Él vino a sanar la tierra, Él vino a sanar y seguía sanando sin la necesidad de poner las manos. O sea, por ejemplo, esto, o en el hecho de la muerte, la resurrección, es más profundo de lo que nosotros leemos. Siempre hay un trasfondo que, ¿cuándo es que nosotros lo entendemos? Cuando vamos a la cultura judía. Ponemos nuestra mente en cómo Dios escribió la Biblia. La Biblia está escrita en un contexto Medio Oriente céntrico, pero con la cultura judía. O sea, en el Nuevo Testamento, cada vez que Pablo, Juan, Pedro querían expresar a la iglesia alguna enseñanza o alguna visión que tuvieron, Juan, por ejemplo, siempre hacían referencia a cosas que el pueblo de Israel entendía. Es como, vayan a la ley y los profetas. Hoy sería como, mira, te estoy hablando de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Yo doy por hecho que vos conocés el Antiguo Testamento y por eso te hago referencia a esas cosas. Capaz nosotros, como acá en el Occidente, tratamos de más o menos meterle simbología, meterle interpretaciones, pero lo más sabio, lo más bíblico, prudente que podemos hacer es meternos al contexto en el que Dios lo escribió. Dios eligió ser el Dios de Israel. Ok, bueno, entonces yo soy una seguidora del Dios de Israel. Yo amo y sirvo a Jesucristo, el Rey de Israel. Entonces,
amo a Israel porque Jesús es el rey de Israel. Yo amo a Israel porque Dios es el santo de Israel. No es como un fanatismo por Israel y que ahora todos nos vamos a judaizar. No, o sea, amamos a Israel porque Dios ama a Israel y Dios ha elegido a Israel para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y ese es el plan de Dios. Entonces, nosotros ahora en el siguiente bloque vamos a hablar de cuál es el rol que nosotros como iglesia, como gentiles, tenemos con respecto a Israel. Ahora entendemos por qué amamos a Israel, porque Dios ama a Israel y Dios no ha desechado a su pueblo. Y si Dios habló una promesa para tu vida y si Dios tiene planes y Él te incluyó en ellos y ya recibiste la confirmación del Espíritu, podés dar certeza como garantía de que eso de que su plan se va a cumplir, porque Dios es fiel con Israel, a pesar de que Israel no es fiel con Él. Entonces, a pesar de lo que vos hagas, de lo que dejes de hacer, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada alguna puede separarte de Dios, del amor de Dios, de su esencia, de su fidelidad, de su carácter. Entonces, ver Israel y leer la palabra de cómo Dios es con Israel es una historia de amor en la que nosotros podemos decir y pensar que ese es mi Dios, pensar que Él me eligió a mí y que yo ahora formo parte de su familia. Y cuánta gracia. Pero ni siquiera entra la arrogancia de decir, bueno, o sea, qué sé yo, como una cierta envidia. No hay chance. O sea, yo veo cómo mi papá trata a mi hermano, veo cómo mi mamá trata a mi hermano, y a mí, si me da envidia, es porque sigo sin sanar cosas. Y sí, lo reconozco, yo sigo sin sanar cosas porque soy hermana. Está confesándote, nena. Sí, pero de igual manera a mí me sana. Y eso es lo más lindo porque ellos también son mis papás. Y así como ellos tratan con tal amor a mi hermano, ellos tienen el mismo amor hacia mí porque yo también soy parte de la familia y Dios no hace distinción. Ya no hay distinción, no hay favoritismo. Y ese es el Dios que amamos, ese es el Dios al que servimos, de ese Dios somos hijos. Y Capo hizo de los dos uno solo. Sí. Efesios 2, dijo. Efesios 2. Bien. Vamos cerrando Deuteronomio. Vos sabés que hacemos la propaganda del Instituto IET. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque me acuerdo que, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? No, el anterior, que estábamos viendo Pentateuco, ¿se ve? ¿Sí? Y entonces cuando nosotros vemos este tema, me acuerdo que preguntábamos, ¿hay alguno que ande luchado? No sé si todos los que nos están escuchando en este momento, ¿qué significa estar luchado? O sea, como que la estás pasando mal, como que estás siendo oprimido en algo de tu vida. Bueno, entonces está bien, en vez de, digamos, golpearte la espalda, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, una de ellas, está en Deuteronomio. Por eso es que uno dice, ando luchado, ¿sí? O sea, no la estoy pasando bien, me voy a Deuteronomio. Porque como decías vos, nena, recién, ¿qué hacían los profetas? Los profetas decían o recordaban, traían a memoria la palabra escrita en Deuteronomio. ¿Qué hizo Jesús cuando fue tentado? Citó lo que está en Deuteronomio. Ay, qué hermoso. Entonces, justamente en Deuteronomio. Y es llamativo, no sé si a todos los lectores de Leamos la Biblia, a medida que íbamos leyendo Deuteronomio, cómo nos venían a la mente todas esas palabras que estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Sin ir más lejos, vos recién hablabas de Romanos, ¿sí? Romanos 10, donde está comentando el apóstol Pablo. Bueno, y justamente está leyendo, está citando tal cual lo que está escrito en Deuteronomio. ¿Sí? Bueno, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Sí. Bueno, entonces uno dice, mirá, están Romanos como la revelación. No, lo que está citando la palabra de Dios, más allá que fue escrita en este caso por el apóstol Pablo, está citando, está trayendo a memoria lo que dijo anteriormente. Entonces, si lo traemos a nuestra vida, que entiendas que Dios te va a ir hablando. Me gusta esta idea de la revelación progresiva que va haciendo Dios. No es necesario que sepas todo desde el vamos, o sea, todo el plan de Dios para tu vida, pero Dios te lo va a ir dando a conocer conforme a tu necesidad, ¿sí? Entonces, dejamos la idea, ¿estás pasándola mal? ¿Estás oprimido?
anda Deuteronomio, reléelo de nuevo, ¿sí? La segunda ley, o sea, darle una nueva lectura. Vamos entonces al primer corte, ¿sí? Y ya regresamos y nos iniciamos con el libro de Josué.